Buenos días a todas y a todos. Estamos aquí en la asamblea de gente que proviene del PSI y del ERE presente de Telefónica. Vamos a realizar una asamblea informativa con dudas y preguntas y para eso tenemos conmigo al compañero Raúl Olmos. Está conmigo también Luis Cuevas, que está trabajando en el área, en la parte de desvinculados. Y bueno, pues vamos a empezar la asamblea. Hola, buenos días. Solamente haceros un llamamiento por el tema de vamos a intentar recuperar estas reuniones mensuales y como anteriormente hacíamos, para dotar de contenido más allá de las cuestiones puntuales que nos afectan a todas y a todos por estar en el ERE o en el PSI, sí sería interesante que os pensaseis qué temas os surgen necesidad de estar informados o de recabar una información más detallada y pasárnoslas al correo electrónico para intentar dar alguna charla monográfica sobre temas, como anteriormente hacíamos, temas como, por ejemplo, seguros, cosas médicas, alguna inquietud que tengáis que queráis desarrollar en esas reuniones. El correo electrónico es el que os hemos citado, prejuteleco@usmr.cco.es y esperamos vuestras aportaciones. Pues nuevamente, después de la previa, buenos días. Yo no sé si dar una exposición inicial, no sé de qué dar la exposición inicial ya, porque sinceramente llevo no sé cuántas cosas. No, quiero decir, a ver, estamos gente que hoy nos hemos acogido o ya están en PSI, etcétera, y posiblemente lo que surjan dudas. Entonces voy a comentar dos o tres aspectos muy generales. Voy a intentar diferenciar entre PSI y ERE y sobre todo yo creo que lo más importante es lo que luego nos puedan surgir en las diferentes preguntas. Voy a empezar por una cuestión y es que espero no liarme con el tema, pero los cauces en lo que tiene que ver, bueno, lo que tiene que ver con la fiscalidad y en lo que tiene que ver con el acceso a la jubilación son radicalmente diferentes entre PSI y ERE. Espero no meter la pata en diferenciar en función de las consultas. Os pediría que en las preguntas os identificaréis lo de yo soy del PSI o yo soy del ERE, porque determinadas peculiaridades o características de la jubilación anticipada involuntaria y de la voluntaria no son las mismas. Segunda cuestión previa, también común a ambas personas. Suelo intentar, seguro que meto la pata varias veces, pero suelo intentar ser prudente en las afirmaciones sobre lo que dice la ley o no dice la ley. ¿En qué sentido? Voy a intentar distinguir lo que dice la ley, y es claro, lo que se está interpretando de la ley, pero no me parece tan claro, o al menos las advertencias de dónde puede haber alguna laguna, de aquello que puede ser especulación, de oye, siempre ha pasado así, pero que sepamos que eso no está escrito en la norma. Lo digo porque algunas consultas posiblemente tengan que ver con si se rompe la involuntariedad de la salida por el ERE, si tengo un trabajo ocasional, si no se rompe, o determinada casuística que pueda haber. Y tercer aviso previo, hay algún elemento que si hace falta, en la medida en que pueda, no hay ningún problema, de los pasos inmediatos de aquellas personas que nos hemos acogido al ERE. Yo me he acogido al ERE y me despiden formalmente el próximo 29 de febrero. Si hay alguna cuestión en la que pueda ayudar de los pasos inmediatos a dar o no dar, sean de carácter general o formal o sean de carácter práctico, pues si en algo puedo ayudar, ayudo. Por ejemplo, spoiler, recomendación, en lugar de ir a apuntaros como demandantes de empleo el día 1 o el día 4, que es el viernes o el lunes de marzo, yo recomendaría esperar al día 5 por una cuestión práctica. Previsiblemente van a decir que selléis el paro a los 2 meses y los 2 meses va a ser el 3 de mayo, con lo que a quien se quiera pillar el puente le van a joder vivo. Es un aspecto meramente puntual y anecdótico, pero me sirve para recordar que es obligatorio sellar el paro si queréis cobrar la prestación por desempleo, y Telefónica no la va a complementar. Y como da lo mismo apuntarse el 1 que el 3 que el 4 o que el 5, pues no pasa nada por tardar un par de días si queréis salvar el día 3. Luego lo mismo deciden que se sella a los 3 meses y no a los 2 y me han dejado haciendo gilipollas. Pero habitualmente es a los 2 meses y tener cuidado con cómo caen las fechas. Dos cuestiones generales sobre la jubilación que posiblemente sean de las que más dudas van a generar.
con relación al PCI. Y es válido para todo el que, por las razones que sea, se entiende que rompe la jubilación involuntaria del ERE y, por lo tanto, a la que cedes a la voluntaria. El PSI, sabéis que dura hasta los 65 años, la renta. Hay gente que, en la medida en que a los 65 años no se podía jubilar, rehizo la renta para que durara hasta los 67, Telefónica paga el convenio especial hasta que se acceda a la ordinaria, etcétera. No me extiendo ahí. Mucha gente del PSI tiene previsto jubilarse anticipadamente para cobrar ambas rentas durante X periodo. Ha habido una modificación, hubo una modificación en el 2021 de la 2021-2022, ya no sé en qué año vivo, de la Ley General de Seguridad Social, de tal forma que para la jubilación anticipada voluntaria cambia el método de cálculo de la jubilación anticipada, si bien tiene un periodo transitorio, que es bastante divertido, para su aplicación. ¿En qué cambia? Quien está en jubilación anticipada involuntaria y hasta este año, o no se sabe cuándo, quien estaba en voluntaria también, el coeficiente reductor por anticipación de la edad se calculaba sobre la base reguladora y va a pasar a futuro a calcularse en el caso de la jubilación anticipada voluntaria, que no involuntaria, sobre la pensión máxima. Eso es significativo en la gente que estamos en base máxima o que hemos estado parte del tiempo de cálculo en base máxima. ¿Por qué? Porque la base reguladora teórica es superior a la pensión máxima. En estos casos donde sea superior a la pensión máxima, el coeficiente reductor de anticipación va a pasar a calcularse sobre la pensión máxima a futuro. Y eso implica un empeoramiento del cálculo de la jubilación anticipada voluntaria a quien está topado. ¿Qué es lo que ocurre? Esto tiene una disposición transitoria que, como es fruto de un tira y afloja, como todas estas cosas, pues tiene una redacción donde a día de ayer el INS no tiene claro cuál es la aplicación. ¿Por qué? Porque tiene 3 periodos transitorios diferentes. Primero, tiene una cláusula de salvaguarda que no afecta a lo del PSI porque es a quien ha causado baja en la empresa por despido o lo que sea, como las cláusulas de salvaguarda tradicionales. No se aplica a quien hubiera sido despedido antes de la aprobación de esa norma. Esa no afecta a lo del PSI, con lo que me la ahorro. Tiene una segunda salvaguarda, que es la disposición transitoria 34.1 de la Ley General de Seguridad Social, que es la que no tienen claro cómo se interpreta. ¿Qué es lo que dice? Dice que no entra en vigor este nuevo sistema en lo que los incrementos de la pensión máxima no amortigüen la pérdida que esta norma pudiera suponer de pensión con respecto a la que hubiera salido del cálculo del 2021. Y la disposición transitoria 34.2 establece los nuevos periodos transitorios de ese cálculo. ¿Qué es lo que ocurre? 2 tipos de situaciones. A ver, esto no está más claro porque nosotros queríamos que pusiera claramente que era la pensión a precios constantes, la Seguridad Social quería que pusiera claramente que era la cuantía de 2021 de la pensión. Si es la postura de Seguridad Social, ya se ha cubierto con el 8,5 de incremento de hace 2 años y el 6 y pico del siguiente, o el 3 y pico del siguiente. Si es nuestra interpretación, le quedan todavía unos años para que eso entre en vigor. Seguridad Social ahora mismo no tiene clara cuál es la interpretación, por esto y por un segundo factor que luego voy a contar, que es divertido, es curioso. A día de ayer no tiene clara cuál es la interpretación de si entra en vigor este año o no. En cualquiera de los casos va a entrar en vigor. No os quepa la menor duda, no sé si será este año, el que viene o dentro de 3, pero va a entrar en vigor y eso va a implicar que la gente del PSI tiene que echar los cálculos, sigue rentando en varios casos, pero tiene que volver a echar los cálculos de cuál es el equilibrio entre el coeficiente reductor que tengo y lo que gano de anticipación de pensión. Pero que sepamos, a los que me preguntéis para este mismo año, tengo una persona de hace una semana pendiente de contestarle un correo electrónico que lo sé, voy a ver si me puedo poner esta tarde o mañana. A quien me pregunte si eso ya ha entrado en vigor y por lo tanto tiene que irse a las tablas, jubilación voluntaria, estoy hablando PSI, de la disposición transitoria 34, ya me gustaría a mí, ya le gustaría a Lin saberlo. A día de hoy no lo saben. Porque tiene un segundo efecto que es más curioso. Lo que dice la ley es que todo esto nuevo se aplica cuando la base reguladora sea superior a la pensión máxima. No dicen cuánto. Caso concreto, y no digo un caso ficticio, lo tengo encima de la mesa. Persona que supera su base reguladora a la pensión máxima en 15 euros. Si se va por los coeficientes reductores por el sistema antiguo,
18% de coeficiente reductor sobre la pensión máxima más 15 euros, pues casi 18% de coeficiente reductor sobre la pensión máxima. Si se va por el nuevo, 5,7. Conclusión, gana más pensión yéndose por el nuevo. Una vez que se ha visto este efecto, pues no sabemos si va a entrar o no, ni qué parte va a entrar o no, ni de qué manera o no, la 34. Por lo tanto, lamento informaros que no os puedo dar a día de hoy, en cuanto la tengamos la daremos, la información de si entra en vigor o no, y hay que calcular o no, con la transitoria 34. Segundo aviso importante, porque he tenido varias preguntas sobre ello durante todo este proceso de decisión sobre si se apuntaba o no al ERE, ni os cuento. Si es imprescindible no trabajar ni un solo día después de la salida por el ERE para mantener la consideración de baja involuntaria para acceder a la jubilación involuntaria. Lo dije en la Asamblea cuando se aprobó, lo vuelvo a repetir, con más información de haber hablado con el INS, vuelvo a repetir lo mismo que dije. A día de hoy la ley dice que es imprescindible que la última baja haya sido por despido colectivo o despido individual objetivo, o muerte del empresario o no sé qué. Eso es lo que sigue diciendo la ley. A día de hoy, el INS está interpretando de manera generalizada, por un criterio administrativo interno, que si has trabajado menos de un año, se sigue manteniendo la involuntariedad. Pero es un criterio administrativo que no está en la norma. El INS está cuestionándose si no tiene un efecto disuasorio para que la gente no trabaje el romper ese criterio. ¿Quiere decir que va a haber un cambio de criterio administrativo, va a haber un cambio de norma? No, lo sabemos. Y yo en esto aviso que lo que hoy está siendo por un criterio administrativo, mañana puede no ser ese criterio administrativo, y eso no está en la ley. ¿Me preguntáis que está funcionando? Sí. Cuando a alguien le dicen, oye, es que has tenido un alta de un mes, no te puedes ir por anticipada involuntaria, y reclamas, se lo reconocen y le dicen sí, sí. ¿Está en la ley? No. Yo lo aviso porque luego nadie se llame andanas. Y me parece importante recordarlo. Y yo creo que de las cosas con carácter general, poco más, así que ya casi pasaríamos directamente a posibles dudas, preguntas, aclaraciones, etcétera. Bueno, pues si queréis abrimos un espacio de ruegos y preguntas, como queráis hacerlo. Mira, ya tengo la primera persona. ¿Te puedes acercar aquí, por favor? Es que si no, no se oye. Declama bien. ¿Cómo? Declama bien. Declama bien. Ah, vale. Tengo a mi hermano ahí que está todo sufriendo porque quiere estar con el PSI, se va a jubilar ahora a los 63 años. Ahora mismo, el día de mañana, que están aplicando. Mañana cumple los 63 y quiere jubilar anticipadamente, que está aplicando la seguridad social para hacer la jubilación. A día de hoy no, a día de la semana pasada, la información que le dicen en Seguridad Sociales, todavía no tenemos instrucciones. Es que no te puedo decir otra cosa. La información que están dando a día de la semana pasada es que no tienen instrucciones. Ahora mismo el sistema, si os entráis en el simulador os saca un cartelito, lo que lo tapa enseguida con lo de si cambian las circunstancias o no, te saca un cartelito de si la base reguladora es superior a la pensión máxima, no se fíe de lo que dice este simulador. Lo he resumido mucho, pero poco más o menos. Y es que de verdad es que no os puedo contar otra cosa. A ver, tengo dos casos encima de la mesa. Uno al que le afectaría en negativo y tengo uno de los que le afectaría en positivo. Que, por cierto, no sé si está aquí o no, pero no le debo un correo electrónico que se lo contestaré. En positivo, a ver, tú suponte la pensión máxima este año, tú te vas a jubilar este año, la pensión máxima este año son 3.175. Aquí te sale la base reguladora 3.200. Si te vas con el coeficiente reductor por edad, 18% sobre 3.200. Si te vas con el de la transitoria, 5,7% sobre 3.175. No, en total. Claro, en total. Conclusión, 18% de 3.200, os aseguro que es menos pensión que el 5,7% de 3.175. Conclusión, la medida que pretende
recortar la pensión a los que están por encima, lo que hace es subirle la pensión. Porque no está puesto cuando la base reguladora supere la pensión en más del porcentaje del coeficiente reductor, está puesto que cuando supere la pensión, y lo supera sea por 1 céntimo o sea por 500 euros. No sé si me he explicado. Sí. Conclusión. Si me preguntáis qué pasa cuando hoy una persona solicita la jubilación, no lo sé. A alguna persona que me lo ha comentado porque lo tenía muy inmediato, le he recordado la posibilidad, que es importante, de que la pensión se puede solicitar con 90 días para atrás. Lo digo porque supongo que no se tirarán todo el año con la incertidumbre de cómo se aplica, pero es que no puedo decir más. Había alguna persona que me había preguntado al principio, que puede salir aquí y hacer la pregunta directamente, para la gente que está en el ERE, ¿vale? Por diferenciar. ¿Qué pasa si me han dicho que me retienen, pero yo he hecho más o menos el cálculo de una posibilidad de jubilación anticipada, tal? Si quieres, sal y haz la pregunta, por favor. Me mandaron un correo ayer diciendo que mi adhesión al ERE había sido aceptada, pero por motivos de organización en donde yo estoy trabajando, pues que no me pueden dejar ir y que ya me avisarán. Yo hago los 63 en julio. Entonces hablé con mi jefe y me dijo que seguramente me dejarán ir antes del verano. Antes del verano, que cuando haga calor, y yo mi pregunta es, si yo por ejemplo no me dejaré hasta pasado el 6 de julio, yo hago los 63, ¿qué pasaría? O si me dejaré irme cuando haga calor, la indemnización mínima no me llega. O sea, me tendría que esperar y eso como... Okay. A ver cómo lo explico. Sí. A ver, no voy a hablar sobre la capacidad organizativa que demuestra, no el que haya retenciones, que las ha habido toda la vida. El que las retenciones sean significativas y no anecdóticas. Me ahorro comentarios porque no se está grabando. Todavía no me pueden despedir por causa disciplinaria hasta el día 29, entonces prefiero no dar mi opinión. Ya la doy yo si quieres luego. A ti te pueden. A mí después del 29 a lo mejor doy alguna más. A mí me preocupa más una situación, y es quien no estaba en la mínima, según los cálculos, sin retención y pasa a estar en la mínima sin retención. O sea, con la retención. Pero en cualquiera de los casos, primero, la indemnización mínima es indemnización mínima. Si recordáis, en la asamblea que hubo en esta, os recordáis quien estuviera, en la asamblea que hubo en este mismo salón al principio del ERE, advertimos que tenían que solucionar dos cuestiones. Primera cuestión, la indemnización mínima era sí o sí, diera o no diera, las rentas que pagaba complementarias al desempleo, y además, expresamente, y no era lo que decían las primeras preguntas y respuestas frecuentes de la telefónica, y además sí o sí, en mi opinión, tenía que estar pagado el diferencial el día del despido. Que sabéis que no lo decían las primeras versiones. Bueno, pues hubo adaptaciones. Había un segundo matiz además, y es que en mi opinión también, si había forzosos al menos, tenía que estar a disposición el día de la comunicación de la carta de despido. Y creo que así ha sido ayer al final. Exacto. Para quien tiene la indemnización mínima. Por lo tanto, a mí no me cabe ninguna duda de que la indemnización mínima sí o sí tiene que estar, y tiene que estar el día que te comuniquen con al menos 15 días de antelación que te vas. La comunicación tiene que ser con 15 días de antelación al menos, artículo 53.1 del Estatuto de los Trabajadores. ¿Qué es lo que implica sobre la pensión? Pues moverla y moverla en ese sentido a favor. A ver, el que te retengan tiene un efecto psicológico y real de que esto quiera curar, es una jodienda, pero en lo que toca a la pensión y en lo que toca a la fiscalidad, sea inmediata la jubilación o sea posterior, lo que tiene es un desplazamiento de todos los cálculos en el tiempo. Si tú en lugar de salir en febrero sales en septiembre, por ejemplo, no quiero dar ideas, en junio, por ejemplo, que es cuando empieza el verano, pues entonces los 6 meses que tienes que estar como demandante de empleo para poder acceder a la involuntaria, en lugar de cumplirlos en septiembre, los cumplirás en diciembre.
En lugar de tener 4 trimestres de anticipación, pues tendrás que ajustar para tener 8 trimestres de anticipación, tendrás que ajustar para tener 7 trimestres de anticipación. Es importante que al menos esperes eso. Y en la medida en que tienes el desempleo y tienes toda la indemnización que es tuya, pues ya podrás especular con mantengo más tiempo en el desempleo o no. Al desempleo tienes derecho hasta que llegues a la edad ordinaria. Y por lo tanto serán cálculos de esos. A efectos de fiscalidad, por ejemplo, a quien retengan pero no tenga la jubilación para este año ni para los próximos 3 o 4, pues lo que implica es que si antes la renta exenta se agotaba y empezaba la tributación de renta regular, si antes se agotaba pues a finales del 2027, pues ahora entrará una parte del 2028. O sea, lo que tiene es un efecto de desplazamiento de todas las rentas. Puede tener una pequeña ventaja para casos muy, muy puntuales, alguno he visto, en el sentido de gente que no cumplía el factor 2 para la renta irregular porque le faltaban unos pocos meses, que esa retención le permita que sí que el tiempo de generación de la renta sea más del doble del número de periodos en los que se cobra, efecto de la renta irregular, pero tiene poca trascendencia más. ¿Qué podría pasar si a mí me comunican que me echan y esa fecha es después de que yo cumpla los 63? O sea, Tú estás en las 12 mensualidades de indemnización mínima, posiblemente lo estés ya ahora. Y si no estás, te faltará poco. claro, pero mi fecha de jubilación es anterior a mi despido. No. ¿No me podría jubilar antes de Tú te puedes jubilar antes, pero no te han despedido. A ver, tú los 63, cuando te podrías jubilar anticipadamente de manera involuntaria, los cumples, por ejemplo, en septiembre. Y uno que los cumpla en mayo, por ejemplo, primero se tiene que esperar a septiembre para estar los 6 meses como demandante de empleo y acogerse a la involuntaria. Y tú te vas a tener que esperar esos 6 meses, que va a ser más tiempo. Con lo que retrasas. No, es que no te jubilas. Es que tú no te jubilas primero. Paso previo a que te jubiles, te tienen que despedir. Paso previo a que te jubiles. Porque si no estás haciendo una jubilación voluntaria, sin cobrar indemnización y sin nada. Con lo que primero te tienen que despedir. Y además tienes que esperar 6 meses como demandante de empleo si te quieres acoger a la involuntaria. Conclusión. Durante más meses vas a cobrar tu nómina normal. Tu indemnización va a ser la misma que era, pero vas a tener, no va a tener los mismos meses que irte la comiendo, tienes tu desempleo y lo único, tienes que optimizar el trimestre. Si ya te lo tenías calculado, que en mayo era cuando cumplías los 63 y te cuadraba, que en mayo no podías, tenías que esperarte a septiembre, pues si te vas a jubilar anticipadamente 19 meses, no te jubiles 19, jubílate 18, porque optimiza el trimestre, pero no tiene más secreto. El impacto, por ejemplo, de que la base de cotización del desempleo sea inferior a la base máxima un poquito, no es significativo. En mi caso, yo soy del 67, en mi caso 2 años de bajada. O sea, de que la base de cotización del desempleo no es la misma, los efectos sobre la base reguladora en el 2032 son 23,86 euros, creo. Es una base reguladora de 4.000 y pico. O sea, que no son trascendentes, para tenerlo claro. Podéis acercar, es que Sí, si no lo oye la gente. acercaros aquí mejor, porque es que si no la gente de fuera no oye. Mientras va acercándose el compañero, había prometido que si no era él, era yo. Yo sí, yo lo voy a decir. Como mínimo, es una enorme irresponsabilidad por parte de nuestra empresa. Porque ya estamos viendo los casos que te condicionan a la hora de tu situación al margen de Telefónica con la jubilación. Tú puedes decidir si te jubilas antes o después, pero precisamente por la retención que esta empresa no ha hecho de manera anecdótica, porque es cierto que siempre ha ocurrido en todos los planes de salida, que siempre retienen a ciertas personas, pero esta vez es enormemente exagerado. El volumen de gente trabajadora que les va a retener es muy elevado. Entonces esto lo único que demuestra es una enorme irresponsabilidad y una falta de organización empresarial muy, muy alarmante. Termino y ya puedes empezar. Esto lo oye la empresa. Y como lo oye, pues habrá tomado nota, como decía antes el compañero Raúl, de las recomendaciones que ya se les hizo desde la anterior asamblea aquí respecto a la indemnización mínima legal. Eso lo hemos estado tratando en la sección sindical y nos consta que han modificado
todos los criterios que venían en las preguntas frecuentes iniciales. Creo que ejercemos influencia y, por tanto, es importante este tipo de reuniones. Ya, compañero, pues. Dos preguntas. Yo me fui en el PSI en el 16. Entonces, me ha parecido entender que en caso de que yo acceda a la jubilación anticipada se calculará sobre la base de legislación, ¿no? Ahora es reguladora. Lo explico ahora. No, lo explico ahora. Vale. Y otra cosa, ya que no es para ti, pero bueno, para los compañeros. Compañeros que han trabajado más de un año, pero digamos que no de jornada completa, sino en días al menos, profesores están dando clase. ¿Eso cómo le afectaría también al tema del cálculo de la pensión? ¿Vale? A ver, por aclarar, primero, PSI es, salida por el PSI es jubilación anticipada voluntaria. Por lo tanto, es indistinto quien haya trabajado o no. A quien afecta tener trabajos posteriores a la salida es a quien quiera acogerse a la jubilación anticipada involuntaria. Y la jubilación anticipada involuntaria requiere que se haya sido despedido por expediente de regulación de empleo, despido colectivo, despido objetivo individual, muerte del empresario, incumplimiento artículo 50 del Estatuto, incumplimiento grave de las condiciones laborales sin pago de salarios, proceso concursal, muerte del empresario, no me acuerdo, las causas que te vienen en el 200, en el 200 y algo de la Ley General de Seguridad Social. Por lo tanto, lo de lo significativo, lo que remarcaba de trabajar posteriormente a la salida, afecta a los del PES, a los del ERE. O sea, al final me he reunido en alguno. Cálculo de la jubilación voluntaria del PSI. Voy a intentar explicarlo por pasos, a ver si no os lío más todavía. ¿Qué es lo que ocurría hasta ahora? Hasta el 31 de diciembre del 2023. Yo calculo la base reguladora. ¿Cómo calculo la base reguladora? Eso se hace para todo el mundo igual. Últimos 25 años cotizados, los 2 años inmediatamente anteriores por la base de cotización real, los 23 más viejos con un índice de actualización de IPCs, y con eso yo calculo la base reguladora. Esa base reguladora además es el 100% si se tienen 37 cotizados, y si no se llega a 37 cotizados tiene un pequeño coeficiente reductor del 0,18 por cada mes que falte hasta los 37, para los primeros no sé cuántos, y el 0,19 para los meses que falten después. Total, te sale una base reguladora a efectos de la pensión. Si esa base reguladora, si la jubilación es a la edad de jubilación ordinaria, luego si queréis aclaro lo que es la edad de jubilación ordinaria, pues el 100% de lo que te salga esa base reguladora es tu pensión. ¿Con qué tope? Con el tope de la pensión máxima del sistema. Si te jubilas anticipadamente, se aplica un coeficiente reductor por edad. ¿Qué coeficiente reductor? El de la tabla que figura en el artículo 208 de la Ley General de Seguridad Social, que tiene 4 casillas, digamos, hasta 38 años y medio cotizados, de 38 y medio a 41 y medio, de 41 y medio a 44 y medio, más de 44 y medio, y se va uno. ¿Cuántos meses anticipa? ¿Cuál es el coeficiente? Aplico ese coeficiente sobre la base reguladora, y ese es el cálculo 1 de la pensión. El cálculo 2 de la pensión es, me cojo la pensión máxima, le aplico el 0,5% de coeficiente reductor por cada trimestre que anticipa y me sale el cálculo 2. ¿Cuál es mi pensión? La menor de las dos cantidades. Y hechos esos dos cálculos, ¿qué es lo que ocurría en la práctica con quien estaba cotizando por bases de cotización altas o por la máxima? Que esa base reguladora es significativamente superior a la pensión máxima. Con lo que a los 63 años, por simplificarlo mucho, alguien que hubiera cotizado siempre por base máxima, hacía el coeficiente reductor, aplicaba el coeficiente reductor por anticipación de la edad, el 21, el 18, el 17, el que fuera cada uno, calculaba ese, calculaba el 0,5 por trimestre, 4% por 2 años, y la pensión era la del 4% por 2 años. Cuando he dicho 63 años y 2 meses. Pues esa fue otra modificación que luego si queréis os comento, pero que me la ahorro ahora. Esto es, el cálculo le salía esa pensión. Eso hasta el 31 de diciembre del 2023. Y puede que también este año, porque es lo que no sabemos exactamente qué es lo que pasa este año. ¿Cuál es el nuevo sistema? El nuevo sistema es, esto tiene que ver con que el coeficiente reductor real de quien más cobraba era menor, que era cierto,
a quien menos cobraba en la pensión y eso era injusto, según Escrivá. Nuevo sistema. A partir de 2034, para saltarme todo el periodo transitorio, el coeficiente reductor por anticipación de la edad, esa tabla que va desde el 21% hasta la que sea, se va a aplicar sobre la pensión máxima. Ya no se va a enjuagar con el diferencial base máxima, pensión máxima, una parte, como se hace ahora. Eso va a ser así a partir de 2034. Va a ser mayor el coeficiente reductor en jubilación anticipada voluntaria para los topados. Va a ser el mismo que el resto de mortales, el de no topados. Pero tiene una disposición transitoria, la disposición transitoria 34, que es la que os digo que no se aclara cómo se aplica. Porque dice, primero, que eso no se aplicará, eso fue exigencia del sindicato, eso no se aplicará hasta tanto la pensión máxima no suba para enjuagar la pérdida de pensión que supone el nuevo sistema, y eso se puede interpretar en euros del 2021 o en euros constantes. Y ahí está la diferencia. Segundo, tiene además un periodo transitorio donde no es de golpe aplicar los coeficientes reductores por edad sobre la pensión máxima desde el primer día, sino que se van aplicando progresivamente durante los próximos años. Y hay unas tablas inmensas, porque tienen 4 columnas cada tabla, en la disposición transitoria 34. De verdad que si supiéramos cómo se aplica, os lo explicaríamos, porque como os decía antes, tiene además el efecto de que hay gente que con el nuevo sistema gana más. Entonces, pues esto es un tanto complicado. Pero insisto, ese es el sistema de cálculo del PSI, que es diferente. Yo lo único que puedo ofrecer, y Luis sabe que lo hago con varios casos, es que siempre y cuando no me pidáis de hoy para mañana, y siempre y cuando os esperéis a que sepamos cómo el hecho lo aplican, yo no tengo ningún problema en sobre una simulación de jubilación que se saca fácilmente y que ahora os anticipo que no contempla esto, el simulador de jubilación de Seguridad Social, pues el poderos plantear los diferentes escenarios. Yo, oye, moviendo esto hay esto, moviendo esto no sé qué. Pero es que no os puedo comentar un poco más que intentar explicar, que yo sé que no es sencillo. Y todo esto que habéis oído, quitarlo de la cabeza a los del ERE, salvo que vayáis a tener trabajos posteriores, en cuyo caso vuelvo a la pregunta previa, de vamos a ver si son significativos o no, y si son significativos, aprendéroslo porque es el criterio que se va a aplicar en volumen. ¿Más preguntas? No queda en el sentido que he leído, que me remiten a la ley no sé cuál, que tiene base máxima, base mínima, los 2 últimos meses y la que le dé la gana a la empresa. La que le dé la gana a la empresa que pone una cantidad. Entonces es tener claro cuál es. Y en caso que me digas, bueno, si me dices lo de los 12 meses, si yo voy a perder las revalorizaciones que van a tener los compañeros con la máxima, cuando yo me vaya, o sea, cuando a mí me hagan convenio especial a la empresa. Claro. Por la base máxima has cotizado solo 12 meses, solo los últimos 12, o sea, anteriores no tienen meses sueltos ni nada. No, y no obedecían en ninguno de los casos a una reducción de jornada por guarda legal, cuidado de familiares ni nada. Vale. Pues a ver, en tu caso, a ver, en tu caso, primero, la fase del desempleo, si los 2 últimos meses están en base máxima, pues entonces vas a tener la misma base de cotización que el resto del ERE durante el periodo de desempleo. ¿Qué es lo que ocurre el 1 de marzo del 2026, o en tu caso, en la fecha que corresponda de ese tiempo? En ese caso, para los que hemos cotizado 24 meses o más en los 5 años inmediatamente anteriores al despido por base máxima, en el momento de reenganche, o sea, en el momento de suscripción del convenio especial, que es cuando se acaba la prestación contributiva por desempleo, en ese mismo día nos reenganchamos a la base máxima y además todos los años tenemos la revalorización en el mismo porcentaje que se revaloriza la base máxima. En tu caso, cuando finalice el desempleo, tendrás la misma base de cotización del desempleo hasta que finalice el año natural,
Tú suponte que te retienen hasta junio, con lo que tu desempleo va de julio a junio del 26. Desde julio del 26 hasta diciembre del 26 vas a mantener la misma base de cotización del desempleo, si no me salen mal los cálculos, 4.520 con 22 euros, y el 1 de enero del 27 se te revalorizará esa base de cotización en el mismo porcentaje que se revaloriza la base máxima. Esto es, la base de cotización se te va a revalorizar en eso, pero tienes X meses más que el resto de base menor manteniendo la del desempleo y además no vas a tener nunca la base máxima porque no la has cotizado 24 meses. ¿Qué es lo único? Pierdes 2 años y los meses, depende de cuándo te retengan, pero 2 años y algo. ¿Qué es lo que puede cambiar eso? Y seguro que no suena la flauta, pero no es lo mismo tener 12 meses que 15 ahora, porque tú el tiempo que te retengan vas a seguir estando en la base máxima. ¿Cuál sería el objetivo? Alcanzar 24 meses en base máxima. Que si no son posibles, pues no son posibles. Pero ese es, tu foto en ese caso no hay revalorización. Sí, entre la máxima a la que puedas y la mínima. No, no, porque la base... A ver, el convenio especial se suscribe por defecto por la base que venías teniendo de media. Se puede hacer la base máxima si tienes derecho a ello. Y se puede suscribir por la base mínima y por la cantidad que tú quieras intermedia, pero intermedia. Tu base, claro, intermedia entre 4.520,22, que es tu base máxima a la que puedes suscribirlo, no 4.800 y pico o 4.900 que esté en el 2026, entre esa y la mínima. Pero cualquiera intermedia, no cualquiera superior a la máxima a la que tienes derecho. Entre tu máxima, que lo que ocurre es que a quien haya cotizado al menos 24 meses en los 60 meses inmediatamente anteriores a la baja, mi máxima es la máxima. Pero en tu caso, tu máxima no es la máxima. Pues entonces tú exactamente igual. La base de cotización te saldrá la que te salga en el desempleo. Calcúlate los 6 meses inmediatamente anteriores a la baja. Divídelos por 182 o 183, dependiendo de los días naturales de esos meses, y multiplícalos por 180, y eso te da el día por 30, eso te da la base de desempleo, que será menor a los 4.520,22. Esa base la mantendrás hasta la finalización del año en el que se inicia el convenio especial y el resto de años se revalorizará en el mismo porcentaje que se revalorice la base máxima. Entrando en la página de Occident, aparece que el reembolso dental, la plaza de reembolso dental, está cancelada desde el 1 de enero. Y de hecho no se deja solicitar reembolsos, al menos desde el 1 de enero. Eso es. Ya. Y otro tema con lo que habéis comentado antes de lo de la fiscalidad de la pensión de la IPC. Parece cotizada desde el 80 y hasta que la IPC se disolvió, eso de alguna manera. Contesto a la primera y tú lo de la ETP, ¿vale? Bueno, lo del tema del reembolso es en relación con la firma del convenio colectivo, ¿vale? El convenio colectivo se ha firmado una situación totalmente distinta a la que había y además lo del reembolso dental procedía, si os acordáis, del seguro colectivo de riesgo. El seguro de sueldo. Perdón, el seguro colectivo de riesgo. Es que estos días estoy hablando del seguro colectivo de riesgo y se me ha traspapelado el seguro. Y eso ya tiene finalización. La póliza tenía finalización de cantidades y eso ha finalizado. Entonces ahora con la nueva negociación de convenio lo que se ha negociado es para la gente que está en el convenio colectivo. No hay otra respuesta. Y posiblemente esté el problema, que viene muy bien para que no puedan usarlo los que nos vamos, posiblemente esté el problema de que la póliza no pueda suscribirse en lo que no se publique el convenio colectivo, que es cuando entra en vigor el convenio colectivo. ¿Sabéis que no está publicado? ¿No está publicado? No me he fijado. Creo que no está publicado todavía con el retraso que lleva el BOE, pero bueno. Pero creo que no. Fiscalidad de ITP. A ver, pongo un ejemplo práctico de ITP
Pero para lo que afecta a familiares y demás, olvidaros de las fechas que pongo ITP y luego os digo las otras fechas. Tu caso, has cotizado desde el 80 en Telefónica, entiendo, con lo que del 80 hasta el 92 cotizaste hasta el 31 de diciembre del 91, por ser precisos, cotizaste a la ITP. Y del 1 de enero del 92 hasta ¿saliste por el PSI o por el del 16? Bueno, pues no, pero bueno, te jubilas, ponte que te jubilas en el 24. Porque el convenio especial también es cotización. Desde el 1 de enero del del 92 hasta el 24, o sea, 32 años, has cotizado en Seguridad Social normal. Tú tienes en total 32 años por un lado y 12 por otro, tienes en total 44 años cotizados. Cuando vas a acceder a la pensión, que es ahora, se consideran el 100% de pensión se alcanza con 37 años cotizados. Esto es una novedad con respecto a lo que tramitaron en su día los de ITP, los ya jubilados de ITP, que van a volver a tener que hacer la tramitación porque ha habido un cambio favorable de criterio. Cierro el paréntesis. Por lo tanto, 44 años cotizados, de los cuales 12 fueron a ITP, pero para el 100% de pensión se consideran 37 años cotizados a día de hoy. Y de 37 años cotizados, 12 son de ITP. Por lo tanto, 12 años sobre 37 significa el 30%. Me lo estoy inventando, más o menos. Pero bueno, significa el 30,32%. Pues del 30,32% de tu pensión, el 25% no tributa. Eso quiere decir que la agencia tributaria te va a comunicar que tu pensión tiene, digamos, una reducción en la tributación del X%, lo que salga esa cuenta del 25% sobre el 30,8%. Pues eso resulta que sale el 8%. Bueno, pues el 8% hay una reducción, que no es exención, es reducción en la tributación de tu pensión, una menor tributación. Eso afecta a todo el mundo. Yo no estoy de acuerdo con la interpretación que hace Hacienda y no estoy de acuerdo, y a lo mejor es impopular, no me parece justo una reducción en la tributación de la que se va a beneficiar más quien más cobre. Pero es cosa mía. A mí, que me parece surrealista que me afecte, yo entró en el 90 en la Telefónica. Yo tengo 2 años de ITP, con lo que yo voy a tener una reducción del 6%, del 25% del 6%, que me parece surrealista. Lo digo sinceramente. No sé, porque yo voy a tener una reducción que no tiene mi vecino, que cobra la mitad de pensión. Pero oye, es lo que ha dicho el Tribunal Supremo y a disfrutar. El sistema va a ser sencillo. Telefónica es la última mutualidad que se integró en el 92. El resto de mutualidades, hay algún matiz en alguna fecha, la de administración local en el 84, etcétera, pero el resto de mutualidades, como norma general, se integraron en 1974. Por lo tanto, a efectos de lo que nos pase con los padres, con no sé quién, no sé cuántos, la fecha de referencia son las cotizaciones hasta el 74. Y para gente ya más mayor, esa reducción del 25 es el 100% sobre la parte de la pensión que se corresponda con cotizaciones anteriores al 67. Y todo esto no es así en cotizaciones de régimen agrario, en enseñanza, en funcionarios y en algún otro personal que no estaba en mutualidad. Y no me pide mucho más detalles, que esto es para ingenieros y no los tengo. Hostia. Y yo, en Pues mi caso, entonces, del llevas 3 89 años de ITP. al 31 de diciembre del 91, que fue cuando se disolvió la ITP, has cotizado 3 años. 3 años. Pues 3 años sobre 37 que se va a contar para tu pensión es el 8% de la pensión. Si tu pensión son 3.000, el 8% de los 3.000 son 240 euros. El 25% de 240 euros son 60 euros. 60 euros de tu pensión no van a tributar, con lo que te va a bajar X céntimos, no, X euros, te va a bajar X décimas el IRPF, con lo que la tributación va a ser menor.
al hacer la declaración de la renta y una vez que lo tengas reconocido, a la hora de que la Seguridad Social te haga la retención a cuenta. Una vez que lo tengas reconocido. Esto la gente que ya está jubilada de Telefónica pues lo venía haciendo de manera natural y lo va a tener que volver a hacer porque Hacienda lo venía interpretando como que el número de años era sobre el total de años cotizados. Si nos hubiera cotizado 45 y tuviera 10 años, eran 10 años sobre 45, y el Tribunal Supremo la semana pasada, o hace 2 semanas, y lo ha reconocido pacíficamente la Agencia Tributaria, ayer por la tarde, lo va a aplicar pacíficamente, dice que se aplica sobre los 35 o 37 años, dependiendo de cada caso, o 36 y pico en el periodo transitorio, sobre el número de años que se consideran para tener el 100% de pensión. La pensión queda igual, lo que cambia es la retención de Hacienda. Lo que cambia es que te paga menos IRPF, un poquito menos o bastante menos. Y todo esto, como en toda reclamación tributaria, se puede pedir la regularización, que es lo que se va a hacer en el formulario sencillito, la regulación de los 4 ejercicios fiscales anteriores. ¿Anteriores a qué fecha? Al 30 de junio, que es la finalización del periodo en el que se puede presentar la declaración de la renta del 23. Esto es, la declaración afecta a los ingresos del 23, del 22, del 21, del 20, del 19 y, por supuesto, a todos los posteriores. El servicio militar, en lo de las mutualidades, no tiene nada que ver en esta fiesta y el servicio militar a día de hoy solo se reconoce a los efectos exclusivos de alcanzar los 33 años cotizados que hay que tener para acceder a la jubilación anticipada involuntaria o los 35 años cotizados que hay que tener para acceder a la jubilación anticipada voluntaria. Hay una disposición adicional en la Ley General de Seguridad Social que compromete el que se hará un estudio para que se reconozcan más cosas y esa disposición adicional que da un año para que se haga el estudio, cada año se aplaza un año más. Las cotizaciones que tengas a la ITP, si el servicio militar, si durante el servicio militar no simultaneaste y por lo tanto no tuviste cotizaciones, no hay deducción sobre cotizaciones a reconocer donde no hay cotizaciones. Vale. ¿Pero me la apuntas? Sí, te la apunto, te la apunto. Nada. Mira, es que hay cosas que son muy obvias, ¿vale? Pero como estoy en la que te traigo, son 3 cosillas. La más fácil es, como todas las leyes y todas estas historias, lo de que siempre digan que es por voluntario que te hayas acogido, no es que vaya a encontrar muestra, ¿no? Será para salvaguardarse la empresa de alguna cosa, porque el ERE es un despido, no es voluntario. Eres de ERE, ¿verdad? Sí, vale. perdón. El hecho de que digan en el despido todo el rato que voluntariamente te has adquirido no creo que tenga nada en contra a la hora de hacer toda la legalidad de un ERE. Por lo de la voluntariedad, que siempre pone la palabra que he sido voluntario, que te has apuntado voluntario por un acuerdo. Bueno, lo dejo ahí. Otra cosa es que aquí viene el pacto social, que es que lo he estado buscando, bueno, digo lo que viene aquí. Cuando habla de las cantidades de indemnizaciones y compensaciones y todo esto que nos van a pagar, dice que las cuantías son brutas y que en ningún caso se verán alteradas por eventuales modificaciones normativas, convencionales, futuras de carácter laboral, fiscal, seguridad social o de cualquier otra naturaleza, incluyendo los cambios que puedan producirse en la situación personal de cada persona trabajadora. Pero luego dice, ello sin perjuicio de que a las citadas cuantías les resulte de aplicación la legislación en vigor que resulte aplicable en cada momento temporal. Entonces no lo entiendo. No sé si se puede alterar o si no se pueden alterar. De manera que esto es lo de la exención de los hasta 180.000 se puede ver alterado o no se puede ver alterado. Al igual que lo de que vengo escuchando, que el ERE que se firma ahora, lo firmas con las condiciones que actualmente hay para las jubilaciones. Yo entiendo que no es así tampoco, ¿no?
que la jubilación, llegado el momento, se aplica la ley que haya en el momento, o ya venimos desde origen con la que hay hoy. Y es lo de las cláusulas. Y muchas gracias. La primera es, no lo entendí muy bien, es una, dice que todo se hace A ver. referencia a la voluntariedad del ERE, implicación. A ver, primero, voluntariedad del ERE o no. Hay sentencias del Supremo, todas las que queráis. Si alguien tiene curiosidad, pues luego le hago llegar alguna. A la sección sindical. La salida por expediente de regulación de empleo es baja involuntaria a los efectos tanto de prestación por desempleo como de pensión, con independencia de que al ASR se haya escrito alguien voluntariamente. Es un despido con independencia del procedimiento de adscripción al mismo. Por lo tanto, es baja involuntaria. No hay ninguna duda, hay sentencias de todos los colores que lo dejan claro. Segundo, a diferencia de la del PSI, que como además no es baja suspensión, pues no le afecta. Segundo, lo que dice la comunicación, el acuerdo y lo que dirá el contrato y demás. A ver, lo que viene a decir ahí es que cambie lo que cambie, Telefónica no te va a pagar más, con una salvedad, y es que el cambio en las circunstancias personales te cambie la prestación por desempleo y como tiene que complementarte la prestación que estés cobrando, ahí sí que puede haber un ajuste en lo que te paga Telefónica, pero no hay ajuste ninguno en la renta bruta de prejubilación ni en nada de lo que te pague Telefónica, con independencia de que cambien las normas legales. Tercera cuestión, sobre la inmutabilidad de las normas en materia de seguridad social o en materia fiscal, o eso que alguna vez he podido oír, de que se nos aplica la norma de hoy, pase lo que pase en la ley. Bueno, quien diga eso es un poquito temerario, quiero ser generoso, es un irresponsable. A todo el mundo se va a aplicar la norma que se aplique en el momento correspondiente. De jubilación se aplicará la norma que exista el día que te jubilas. Y fiscal se aplica la norma que exista fiscalmente cada uno de los años. Dicho esto, ¿qué es lo que ocurre? Hasta ahora siempre que ha habido un cambio significativo en la forma, en materia de seguridad social, en la forma o en los criterios de cálculo de la pensión, ha habido una cláusula de salvaguarda diciendo que todas aquellas personas que han resultado despedidas por un ERE mantienen la aplicación de la norma anterior. Incluso las últimas dos cláusulas de salvaguarda decían expresamente que mantienen la aplicación de la norma anterior, salvo que le fuera más favorable la nueva. Ojo, siempre ha ocurrido así. No hay ninguna ley que diga que tenga que ser a futuro así. No es previsible que cambiara, tiene una lógica, le estarías cambiando las condiciones a gente que ya no puede cambiar el paso con respecto a las que tomó la decisión o no, pero no está escrito que siempre ocurra así. Y quiero recordar que la cláusula de salvaguarda que decía esto mismo, cuando la modificación de pensiones del 2011, que ha sido la más gorda estructural que ha habido en los últimos años, llegó el PP el 2013 y dijo, esto va a ser así, pero hasta 2017. Y hemos estado peleando cada año, durante todo el año y en el mes de diciembre, la prórroga de esa cláusula de salvaguarda, y lo hemos conseguido todos los años, pero un año el 24 de diciembre, otro año el 28 de diciembre, un año el 3 de enero, con efectos del 31 de diciembre, hasta que ya en el 2021 por fin se volvió a poner indefinida. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Que siempre ha ocurrido así? Sí, no hay ninguna ley que diga que es así. Y con los aspectos fiscales lo mismo. La norma fiscal, cuando se ha cambiado, ha salvaguardado a aquel que ya lo hubiera generado anteriormente. Siempre, salvo en un caso. Sabéis que actualmente la exención fiscal es el equivalente al improcedente con el máximo de 180.000 euros, el máximo de 300.000 euros anuales, que no hay nadie en la sala, supongo, que esté en esa casuística, y el máximo del 1.000.000 de euros en el conjunto de la indemnización, que tampoco supongo que habrá nadie en la sala que lo haya. Y la consideración de renta irregular después de esa cantidad, el 30%. Esto no fue siempre así. La primera vez que se puso en la ley, los 180.000 no existían de tope, ni los 300.000, ni el 1.000.000.
Un tal Ángel Corcoste, que quiero recordar que se llamaba, fue uno de los primeros beneficiarios. Ya se le afectaban todos los topes. No me acuerdo si fue Corcoste y uno de estos. Esos topes se fueron poniendo y esos topes salvaguardaron los despidos improcedentes anteriores. Pero el cambio, el 30% no era el 30%, era el 40%. Y la reducción del 40 al 30% afectó a todo el mundo sin cláusula de salvaguarda en leches en vinagre. ¿Qué quiere decir esto? ¿Es previsible que se mantengan las condiciones fiscales durante este tiempo? Pues sinceramente creo que sí. Con un matiz que voy a decir después. ¿Está asegurado que no pueden cambiar? No. Y quien lo diga no está informando, en mi opinión, correctamente. Y esto mismo conste que también lo dije en enero, no me lo acabo de sacar. ¿Cuál puede ser la salvedad? Lleva no sé cuántos años, yo ahora mismo no veo una composición parlamentaria que lo permita, pero lleva no sé cuántos años pendiente una reforma, una reformulación del IRPF. Si va a cambiar la estructura del impuesto, las características del impuesto, no me preguntéis cuáles son los efectos, porque la bola de cristal no me la he traído. Pero no es previsible que haya cambio, pero no hay en ningún sitio firmado que no pueda aceptar un cambio. No sé si con eso me explico o no. La primera es cómo afectaría en el futuro el trabajar a través de una de alta de una mutualidad. Sobre todo a efectos de, sí, como autónomo, pero como la mutua de abogados o de ingenieros. Autónomo. Sí, eso, pero como es por mutualidad, no por seguridad social, si tiene alguna diferencia, matiz o... Entonces, ¿cómo afectaría a la hora de considerarse luego voluntario o voluntario esa mutualidad? Luego el convenio la segunda es el convenio especial a los 63 años para aquellos objetos que tengan una edad ordinaria de 66. Ese convenio lo tendríamos que suscribir por nuestra cuenta, entiendo, y es hacer un poco, y por el tiempo determinado en el que haríamos el ajuste fino, ¿no? De qué nos compensa más si seguir aportando al convenio especial o prejubilarnos, o sea, jubilarnos ya con 64 años en el 66, o bueno, ¿dónde estaría ese umbral? Si tienes tú, que seguro tienes las cuentas hechas, 20.000 veces, si puedes hacer una aproximación. Y ya el último, lo que ha traído el compañero del servicio militar para la realización de los 78 años y medio, solamente comentaros. Hay un compañero en Telefónica que está moviéndolo. Este lunes se publica un artículo en El País en el que el chaval del entrevistado y que está poniendo ante la sociedad el tema de ese año de servicio militar, que nos dice para los 38 años y medio, que nos vendría bien seguramente a alguno de los que hay aquí. Y el lunes se publica en El País, lo digo, pues no sé si es en papel o si es en digital. Si es en digital, pues a lo mejor me gusta poderlo pillar para crear ruido. Y el jueves que viene se reúne con la mesa del Congreso, en concreto con la vicepresidenta de la Ley de Seguridad Social o Pacto de Toledo. Entonces, bueno, ahí les mandé a ellos un correo de mandar correos a los ponentes de la mesa, de mandarles correo, hacer ruido en el Congreso, ¿vale? Si queréis, luego lo pide alguien, lo facilitáis, es un correo a las direcciones que están publicadas en la mesa del Congreso, con un texto escrito, diciendo, oye, consideramos que es justo, que tal, que no solo se contemple para los 33 años de cotización para acceder a la jubilación involuntaria, sino que se contemple como año cotizado. Por ir diferenciando, primero, desde hace, la última fue la ITP. Desde el 92 no existe ninguna mutualidad de las que yo me refiero a efectos de esta cuestión del IRPF. Nos estamos refiriendo a las mutualidades que eran alternativas a la seguridad social para la contingencia de jubilación, que es el origen de la seguridad social tal y cual la conocemos. La seguridad social tal cual la conocemos nace en realidad en el 74 y nace de la fusión desde los años 40 hasta el 70 en diferentes fases. No me lío en esto, que es apasionante, pero es un tanto complejo. Pero en diferentes fases eran obligatorias mutualidades de cada uno de los gremios o empresas, había de todo, llegó a haber 100 y pico mutualidades, se refundieron en 70 y pico, luego quedaron 30 y pico y en el 74 se integraron todas, salvo alguna residual que quedó y se fue integrando después,
entre el 75 y el 78 buena parte de ellas, de 4 o 5 que quedaban, y quedaron 2, la MUNPAL, que es la de administraciones locales, hasta el 84, y la ITP hasta el 92. Son esas mutualidades. El resto de lo que ahora se llama mutualidad es otra cosa que no tiene nada que ver con esta fiesta. Nada que ver. Por lo tanto, lo de la mutualidad de abogados o lo que sea, lo que importa no es la mutualidad, que esa no tiene nada que ver, lo que importa es que estás en alta en el régimen de autónomos. Y el alta en el régimen de autónomos implica lo que he comentado antes sobre la actividad o el trabajo. Esto es, con la ley en la mano, un solo día de alta rompe la involuntariedad, vienen aplicando que hasta 12 meses no lo rompe, pero es criterio administrativo con todas las cautelas. Segundo, convenio especial con la Seguridad Social a partir de los 63 años, con cargo a cada uno de ellos, por qué cuantía, cuándo renta o no renta. Cada uno sabe lo que le renta o no renta. Yo lo que puedo hacer es ayudaros a cómo echar los números. Primero, el convenio especial con la Seguridad Social, si lo queréis por la base máxima, no es barato. Este año son unos 1.300 euros, números redondos, 1.300 algo, la cuota mensual, que sería gasto deducible, pero que va a vuestras espaldas entera. Spoiler, pequeño paréntesis, la pensión se calcula, la primera base de cotización que se toma es la del mes anterior al anterior, el mes anterior al previo a la solicitud de jubilación. Esto es, si te vas a jubilar el 1 de junio de este año, la base de cotización de mayo y de abril no se cuenta. Conclusión, a lo mejor conviene, si alguien está pagando el convenio especial a su costa, no pagar esos meses. Como también hay el requisito de acceder a la jubilación desde la situación de alta o asimilada al alta, hay que cubrirlo apuntándose como demandante de empleo, aunque sea voluntaria, porque permite estar asimilado al alta y no tener un problema con uno de los requisitos de la jubilación. Cierro el paréntesis. ¿Renta o no renta esos años? Cada caso es un mundo, porque cada caso, pues había compañeras que no habían cotizado por base máxima y por lo tanto no van a estar en el simulacro de base máxima a esos cálculos. Si os sirve de referencia, mi caso, por no irme a otro, yo he estado en base máxima, llevo no sé cuántos años en base máxima. Si yo me hago la simulación de irme a los 63 años, esto es con anticipada, cotizando, o sea, sin cotizar los 2 últimos años, me sale la misma pensión que cotizando. ¿Por qué? Me sale la misma pensión que cotizando. ¿Qué es lo que ocurre? Yo no tengo necesidad de esos 2 años a efectos de la edad ordinaria. Si tú tienes necesidad de esos años a efectos de la edad ordinaria, más que probablemente, cotizando por la base mínima, te salga la misma pensión que cotizando por la base máxima. Y el 94% del 28,3% de la base mínima no es lo mismo que ese mismo cálculo de la base máxima en términos de dinero. 1.300 euros no es lo mismo que 340. Pero en cualquier caso, yo lo que recomiendo es con el sistema clave permanente, el clave temporal, con un certificado digital, el simulador. Hay para cosas que no funcionan, pero para cosas que sí. Y entonces, pues tú le puedes hacer todas las perrerías para ver cómo le cuadra. Servicio militar. A ver, a día de hoy solo cuenta para el periodo de carencia requerido para el acceso a la jubilación anticipada voluntaria e involuntaria, los 33-35. Y hay una disposición adicional que mandata que se haga un estudio para que pueda considerarse para otras cuestiones, no precisa para cuáles. Esa se pactó en el acuerdo de pensiones del 2011, lleva el 2013 y todos los años se aplaza un año la realización de ese estudio. ¿Dónde está el fondo del asunto? Primero, Seguridad Social no tiene ninguna gana de que se reconozca para nada. ¿Por qué? Porque nadie, esto es el Ministerio de Defensa, está dispuesto a correr con el gasto. Y si hay algo que está claro, es que ese reconocimiento de cotizaciones alguien lo paga. Luego voy a comentar una cosa que se me ha olvidado comentarle y es importante con relación a becas no cotizadas, a prácticas no laborales no cotizadas, etcétera, que es información importante, que hay gente que le puede venir muy bien. Luego lo cuento. Por lo tanto, ahora que sé que se va a mover, no sé si ese compañero u otro, yo estuve por correo electrónico con uno que se me dirigió, llevamos a hacer no sé qué, le expliqué un poco lo que había. Sabéis que ahora he abierto una mesa de diálogo social en materia de pensiones donde hemos vuelto a plantear que está pendiente de desarrollo ese tema y no tenemos respuesta todavía, pero sabemos cuál va a ser la respuesta.
En mi opinión, dejo claro que en mi opinión, si eso sale, va a ser con un convenio especial con cargo a la persona que solicite ese periodo, como ha sido el reconocimiento de becas no cotizadas. ¿Por qué Seguridad Social? Y lo entiendo y lo comparto, a lo mejor no es popular lo que digo, pero Seguridad Social no está dispuesta a un reconocimiento si alguien no lo paga. Y con las personas becarias lo que se va a abrir es un convenio especial para que ellos suscriban un convenio especial por la base mínima, que es económico, que viene muy bien, pero que lo va a pagar la persona trabajadora. Y aquí o lo paga el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Justicia para la prestación social sustitutoria, o lo paga la persona trabajadora. Y nosotros, a ver, esto lo tiene que decidir quien lo tiene que decidir, pero en mi opinión deberíamos apoyar si es a través de un convenio especial. Y la gente que eche número de si le renta o no le renta. Yo no hice la mili, pero la PSS estuve un día, pero en cualquiera de los casos, en mi caso, a lo mejor, o sea, quien ya tenga los 35, los 36 años y medio, etcétera, pues no le rentará, pues punto. A quien le rente, pues es una inversión baratita, si es un convenio especial por la base mínima, etcétera, etcétera. Pero eso es hacer futurología. A día de hoy, ni se ha desarrollado ese adicional, ni está en el mercado que se desarrolle. Por lo que digo. Y el spoiler que hacía antes, aprovecho para completarlo, va a salir próximamente, previsiblemente en lo que queda de mes o en marzo, porque está acordado así, va a salir una orden ministerial desarrollando la posibilidad de suscribir un convenio especial para el reconocimiento de hasta 5 años a aquellas personas que tuvieron becas que no cotizaron, las becas solo tienen la obligación de cotizar desde el 2011, o bien que realizaron prácticas en empresas curriculares vinculadas a su titulación. El sistema va a ser la suscripción de un convenio especial. Estamos teniendo cierta pelea sobre en cuánto tiempo se paga, pero bueno, la suscripción de un convenio especial por la base mínima de cotización que hubiera en cada uno de los años, y esos reconocimientos de esas cotizaciones serían a todos los efectos. ¿Por qué digo esto? Porque mucha gente, aquí de fuera, pero de aquí, pues tuvo prácticas curriculares en la carrera que hizo, o estuvo de becas antes del 2011, etcétera, etcétera, pues que sepáis que ese es un tiempo que puede recuperarse. Si es conforme al borrador que teníamos, va a haber de periodo para poder suscribir el convenio especial hasta 31 de diciembre de este año, pero no os toméis esta fecha, vamos a ver lo que sale. Y que sepáis, porque en algunos casos yo he visto algunos donde le arregla, donde ese convenio especial va a ser la diferencia entre 67 y 65 de edad ordinaria. Y cierro el spoiler. Es particular, pero a lo mejor la afecta a alguien más. Yo llevo ya más de 40 años en la compañía, entonces este año pasado cobré lo del servicio prestado. Entonces el tema es el siguiente. Yo tengo este año 60 años y yo ya digamos que puedo empezar a recuperar lo que es el plan de pensiones. Según la ley he leído que si yo hiciera una renta irregular de servicios prestados, que puedo declarar digamos un 30%, para el siguiente renta irregular tendría que pasar 5 años. ¿Me afectaría con relación al plan de pensiones? A ver, lo tengo que mirar, explico de qué va esto. La ley del IRPF, cuando reconoce la reducción por rendimiento irregular, dice que no se puede, uno de los requisitos es que no se puede disfrutar la reducción por renta irregular si has disfrutado de una reducción por renta irregular en los 5 años inmediatamente anteriores. Y exceptúa de esta norma la consideración de renta irregular de las indemnizaciones por despido, pero no exceptúa otra. Eso por un lado. Por otro lado, la consideración de reducción del plan de pensiones obedece a una disposición transitoria diferente al artículo de la ley del IRPF que regula la reducción de renta irregular. La reducción de renta irregular la regula, si no me falla la memoria, el 18.2 de la ley del IRPF, y la reducción del plan de pensiones del 40%, que ya me patinan las cifras,
se regula en la disposición transitoria segunda, tercera o no me acuerdo cuál de la ley del IRPF, que tiene que ver con que en el 2006 cambió esta ley. Conclusión, lo tengo que mirar a ver si interfieren. En mi opinión, probablemente no, porque el requisito de los 5 años es para la consideración de renta irregular del 18.2. Pero lo tengo que mirar. Lo único que te puedo decir, mándale un correo a Víctor. Lo tengo que mirar. Lo tengo que mirar. Yo entiendo, probablemente no, porque es que son dos... A ver, la reducción del plan de pensiones no es una reducción, no es un caso de la reducción de la del 30, es otra disposición legal. De hecho, si os metéis en la calculadora de retenciones del IRPF, hay dos casillas diferenciadas para calcular la renta que se reduce, la del 18.2 y la de la disposición transitoria, la segunda o la cuarta, la que sea. Yo entiendo que no, pero lo miro y comunico a la sección sindical lo que salga. Además, con seguridad hay, en eso sí que es muy fluido y fiable, con seguridad hay consultas vinculantes en la materia, con seguridad. Yo entiendo que no debería interferir, pero sin mirarlo no me arriesgo a afirmar. Lo regularizará y da lo mismo que lo regularice mañana que dentro de 6 meses. Tendrá efectos sobre la base reguladora del desempleo y tendrá efectos... A ver, ¿por qué no ha actualizado en enero la base reguladora? Porque no había salido la orden de cotización. ¿Otros años había puesto la nueva sin estar la orden de cotización? Sí, pero porque la nueva base máxima estaba puesta en la Ley de Presupuestos Generales del Estado. Este año no hay Ley de Presupuestos Generales del Estado. El incremento de la base máxima se ha aprobado mediante un Real Decreto Ley de finales de diciembre. Y la orden de cotización salió en el BOE, no sé si fue el 30 de enero o el 29 de enero, no sé qué. Conclusión, cuando Telefónica hace la cotización, que además hace la cotización por anticipado, y la cotización es, digamos, te manda los cálculos que tiene Seguridad Social y Telefónica confirma, y encima la hace trimestral, no estaba la base máxima. Entonces yo supongo que la regularizará en febrero con efectos de enero. Pero insisto, si lo hace en mayo, tendrá efectos para la pensión y tendrá efectos, el SEPE recalculará la base de cotización. O sea, que estemos tranquilos por eso, de ciertos nervios que parece que había, la base va a estar bien. 4.720 con 14 o con 16, no me acuerdo cuánto es, y esa va a ser la base de cotización, quien tenga base máxima de enero y de febrero, sin problemas. Al patio. Buenos días. Buenos días. Soy de PSI y tengo una pregunta. Tengo un hijo ahora que está estudiando y va a empezar un contrato de prácticas. Bueno, un contrato de prácticas dentro del estudio, tiene que hacer una asignatura que son prácticas en hospital. Quería preguntar cómo afecta eso al seguro de accidente, si afecta de alguna forma o no, no lo sé. Y luego, segundo, si empieza a trabajar, supongo que ahí en ese momento sí que cesará ya que sea beneficiario en el colegio de ojo. Quería preguntarle un poco cómo beneficiario. A ver, la pregunta en concreto es ¿qué es beneficiario tuyo del seguro? En teoría no afecta a nada. Con seguridad, las prácticas no afectan en nada porque no hay una relación laboral. Otra cosa es que hayamos conseguido que se reconozcan como cotizados a efectos de futura pensión. Pero no hay relación laboral con unas prácticas curriculares si no hay cobro. O si el cobro que hay no es cobro, y para eso tendríamos que sacar antes el estatuto del becario, que no lo logramos antes de verano, el cobro sería la compensación de gastos, no un salario. Por lo tanto, las prácticas, sin ninguna duda, no. Y en cuanto a si empieza a trabajar y deja de ser beneficiario, no me lo sé, lo digo sinceramente. No sé las condiciones del seguro, yo creo que, si no recuerdo, está condicionada a que siga estando en tu cartilla de Seguridad Social, y en tu cartilla de Seguridad Social entiendo que deja de estar una vez que empieza a trabajar. Sí, efectivamente, es así. Pero las prácticas no le implican cartilla de Seguridad Social, con seguridad, las curriculares con seguridad. Otro caso es un contrato laboral en prácticas. Sí, porque ya está la desociación de la Seguridad Social. Ah.
ver, rescate de plan de pensiones. Lo más interesante es cómo a cada uno le cuadren sus cálculos con lo que quiera hacer con ese dinero. Y no es una butal lo que estoy intentando decir, sino lo intento explicar. Está moviéndose mucho de cuándo es más interesante rescatar en capital. La parte de aportaciones anteriores al 31 de diciembre del 2006, que son las que tienen la exención fiscal, la reducción fiscal del 40%, y resulta que haya gente que a lo mejor lo que quiere hacer con el plan de pensiones no es un rescate de capital, sino tener una renta complementaria a partir de la pensión. Y a lo mejor el efecto fiscal de esa renta complementaria es muy similar al que tiene un rescate en capital. ¿Por qué digo esto previo? Porque es que en ningún sitio está escrito que lo que más renta sea rescatar en capital. Rescatar en capital es lo que más renta a quien lo que quiera tener es un capital. O que lo quiera hacer con el no sé qué, o se quiera comprar de coche, tal. Quien, por ejemplo, quiera tener una renta complementaria a la pensión de 800 euros al mes, pues posiblemente la fiscalidad de 800 euros al mes, juntándose con la pensión, sea inferior a la fiscalidad en rescate de capital, aunque tenga el 40% de reducción. Con primera conclusión, no demos por verdades absolutas lo que no son verdades absolutas. Y dicho esto, pues habrá gente que le interese rescatar en capital porque se va a comprar un chalet en la playa, va a cambiar de coche, o porque dice que él lo invierte mucho mejor que los que invierten en otro sitio y que lo prefiere tener en el bolsillo. Si es ese escenario, ¿cuándo interesa más hacer un rescate en capital? Ley de IRPF y sentido común. Me explico. El IRPF es progresivo. Cuanto más ganas, no es que más pagues porque ganan más, es que pagas más porque ganan más y porque además el tipo de retención es más alto cuanto más ganas. Es un impuesto progresivo. Si tú juntas dos rentas, si tú tienes 30.000 euros por un lado, que tienen un tipo de retención del 15%, me estoy inventando las cifras, y tengo otros 30.000 que tienen el 15%, cuando voy a hacer la declaración tengo 60.000, que no es el 15%, que es el 25%, y es el 25% sobre los 30.000 primeros y sobre los 30.000 segundos. Por lo tanto, si yo voy a tener una renta importante, porque rescato en forma de capital X, lo que me interesa es que se junte con las menores rentas posibles para que no tenga ese efecto acumulativo. ¿Cuándo tengo las menores rentas posibles? Las menores, si te coincide algún año donde ya no tienes desempleo, pero la renta que tienes de Telefónica sigue siendo exenta. Porque ¿cuántas rentas tributables tienes? Cero. A mí se me agota el exento a finales del 2027. Por lo tanto, ¿cuál es mi año ideal si quiero hacer esa operación? No es el 2026, es el 2027. Y mi segundo año ideal si quiero hacer esa operación, el 2026, porque solo tengo 2 meses de desempleo. ¿El 2025 es buen año? Pues sí, pero tengo 12 meses de desempleo. O sea, tengo 16.000 euros o lo que salga de renta. ¿Y el 2024 es buen año? Pues hombre, mejor año que otros, pero tenéis 2 meses, uno de ellos con una paga extra, más la liquidación de Telefónica, más 10 meses de desempleo. Con lo que a lo mejor no es el mejor año. Lo de los 60 años, ¿con qué tiene que ver? Con que es cierto que el plan de pensiones de empleados de Telefónica no lo puedes rescatar no puedes cobrar la prestación hasta los 60 años como prestación equivalente a la jubilación. Pero no quiere decir que tenga que ser a los 60 años. Por lo tanto, eso es lo que tienes que mirar. Pero yo en esto insisto, y perdonar que sea pesado, en que todo el mundo parece que es que parte de la base de cuándo es mejor rescatarlo en capital, y no para todo el mundo lo mejor es rescatarlo en capital, porque va a depender de lo que cada uno quiera hacer con ese dinero. No sé si esto te lo aclara o no. ¿Cuál es la forma de calcularlo? Tú tienes las rentas, tú sabes las rentas que te va a pagar Telefónica y sabes o puedes saber cuándo se te agota el exento. No todo el mundo son 180.000, pero puedes saber cuándo se te agota el exento. Y a partir de ahí, calculadora de retenciones y ponerte a sumar. Este año tienes X rentas, al año que viene tienes otra serie de rentas, en el 2026 tienes otras, etc. Y ponerte a echar números. No tiene otra. Pero vamos, yo por ejemplo, yo no tengo tomado una decisión ni la voy a tomar ahora. Entonces tienes tiempo además. Pero si a lo mejor lo que quiero es una renta a partir de la jubilación, y sé que tiene impacto fiscal, pero el impacto fiscal que tiene, si la renta es mínima, no es tan alto,
pues es que a lo mejor no tengo que mirar. ¿No tengo un 40% de reducción? Sí, pues no me para eso. Ahora lo tengo que mirar cada uno. Más. Son dos cosas diferentes. Una, que ya lo has dicho, lo de cuándo empiezas a cotizar otra vez las bases máximas después del paro. Es que me ha llegado informaciones diferentes. ¿Vale? Ahora te digo por qué obedece ese error. Yo tengo las bases máximas desde hace más de 5 años. Entonces creo que, según has explicado antes, será el caso en el que después de que se acabe el paro vas a la base máxima actualizada. Creo, pero bueno, me lo confirmas. Y dos, en el caso de hacer un grado superior de formación profesional, hay dos modalidades. Una teórica, que el segundo año se hace haciendo prácticas o trabajando en una empresa y además te dan de alta en la seguridad social. Yo entiendo que sí. Y otro que solo es el último trimestre del segundo año. En cualquiera de los dos casos, ¿cómo impactaría en lo de perder la calificación de... En la segunda, digo, vale para todas las modalidades de lo que sea. Si estás haciendo prácticas curriculares, no tienes una relación laboral. Tienes una obligación de alta en seguridad social si no lo estás. Por ejemplo, si eres alguien del ERE, que estás en situación del desempleo o en situación o en convenio especial, eso que te va a agradecer el centro educativo porque no te tiene que dar de alta. O la empresa donde hagas las prácticas. Porque no te tiene que dar de alta, porque el alta de las prácticas no laborales es para aquellas personas que no estén ya de alta. Y no es una relación laboral, no rompe nada de la involuntariedad porque no hay una relación laboral. Otra cosa es que te hagan un contrato de práctica. Pero esas no son las prácticas curriculares. Sobre esa pregunta y sobre el convenio especial. Y con esto pues he visto en algunos foros y me han llegado varias consultas con una confusión que hay de una incorrecta lectura de la orden ministerial que regula el convenio especial. La orden ministerial dice, marca 2 puntos para cómo se fija la base de cotización del convenio especial. La suscripción inicial del convenio especial, el arranque del convenio especial, digamos, y la revalorización de cada año. Y la orden TAS, la orden del convenio especial, dice claramente que solo se puede revalorizar o solo se puede cambiar de base a finales de año para el arranque del año siguiente. Y eso es así en todas las revalorizaciones. Pero el arranque, en ese momento, lo puedes suscribir por la base máxima si tienes derecho a ello. Y el arranque del convenio especial del ERE es cuando finaliza la prestación por desempleo. En los próximos días, nos anunciaba ayer la Telefónica en el folio 10 de los 11 de la comunicación de despido, que en los próximos días nos va a mandar para que firmemos el contrato, el boletín de convenio especial con la Seguridad Social y la cláusula adicional. Esa cláusula adicional es una cláusula que pactamos en la reforma de pensiones del 2001, creo recordar, que lo que dice es, en el caso de los seres por defecto, el convenio especial es por la misma base que vinieras cotizando, pero puedes solicitar que reengancharte a la base máxima cuando se inicia el convenio especial, que es cuando finaliza el desempleo, y además puedes revalorizarlo cada año. Y solicites una o las dos cosas, tienes que decir quién paga, si tú o la empresa. Pues ese papel que nos tienen que poner a la firma, espero que sea en el que pone que nos acogemos a las dos cosas y que paga la Telefónica, porque es lo que pone el acuerdo. Y por lo tanto, alguien que no esté retenido, le despiden el 29 de febrero, empieza el desempleo el 1 de marzo del 24, finaliza el desempleo el 28 de febrero del 26 y el 1 de marzo del 26 inicia el convenio especial por la base máxima que exista en el año 2026. Y no es el caso, antes he explicado cómo en algunos casos no va a ser así porque no tienen derecho en ese reenganche a esa base máxima. ¿Más preguntas? Víctor. Dime. Hola, buenos días. La dices tú. Tenía unas dudas respecto a lo que se ha comentado del Instituto de Televisión Telefónica.
costes de diciembre de 91 vamos a estar afectados de cada jubilación, esto queda claro y Hacienda no lo va a tener en consecuencia, pero familiares que hemos podido tener que se han hecho las reclamaciones con anterioridad respecto a la doble tributación que consistía tanto en seguridad social como en ITP, que en algunas comunidades autónomas sí se ganó y Hacienda hizo las devoluciones pertinentes de los últimos 4 años, pero en otras comunidades no, porque había disparidad de criterios. En otras comunidades creo que se denegaron esas declaraciones. Saber simplemente si ya se va a unificar y si el modelo que va a poner Hacienda a disposición va a ser pues igual, se metes en Hacienda, igual que te dejan ese borrador, tendrás acceso a ese formulario. Porque al final, pues siempre alguien tiene algún familiar afectado. A ver, por contestarlo sencillamente, vamos a esperar a que ponga el formulario a ver qué es lo que hay y ya os he dicho que va a haber casuística rara. Norma general. Primero, que yo sepa, el criterio general de la deducción a la gente de ITP en ningún sitio, o en algún sitio pueden habérselo rechazado inicialmente, pero en la fase de recursos se ha admitido porque era pacífico, pero seguro que hay algún caso que no. Norma general, no ha habido, Hacienda no ha puesto a priori ningún problema en reconocerlo pacíficamente. Es cierto que puede haber gente que tenga resolución administrativa firme y entonces eso es un cierto lío. Conclusión, vamos a ver la casuística concreta cuando toque. El formulario ese a priori va a servir también para la regularización de quien ya lo tiene reconocido, pero ahora lo tiene que reconocer sobre los 35 años y no sobre los 40 y pico. Pero vamos a ver el formulario porque yo mantengo alguna duda de que el formulario inicial acoja eso y no haya que hacer un procedimiento complementario. Pero vamos a ver, os he traído información tan caliente que antes de empezar la asamblea he visto que lo habían puesto ya en la página de la agencia tributaria y todavía no, aunque nos anunciaron que lo ponían hoy. El formulario nos han dicho que esperan que esté a tiempo de coincidir con el proceso de inicio de presentación de declaraciones de la renta, pero eso lo quiero ver yo. Que sepáis que está, que sepáis que no hay ningún problema en prescripciones de quien ya sea pensionista, siempre y cuando se tramite antes del 30 de junio del 2024, y vamos a esperar a ver. Traslado una pregunta a una compañera que está de baja por un accidente en un pie. Está de baja ahora mismo, con lo cual la duda que tiene es cuando es de él, tiene que salir fecha de salida el 29 de febrero, con lo cual va a estar de baja más tiempo esa fecha, para no perder por lo menos un mes va a estar de baja, entonces no sabe qué hacer. Si tiene que esperar a que le den el alta y en ese caso cómo comunica a la empresa, porque ya no tienen los tiempos para llamar ni nada, porque las bajas ahora se envían automáticamente las altas de las sueltas de la empresa. Entonces, ¿cómo comunica que estaría de alta nuevamente o qué gestión tendría que hacer? Tiene que hacer ella algo adicional. Mi recomendación que se dé de alta antes del 29 de febrero, aunque sea alta voluntaria, y al día siguiente volver al médico el 1 de marzo. ¿Por qué? A ver, teóricamente no hay cambio en ninguna prestación. Teóricamente le sigue pagando la mutua le va a pagar el equivalente a la prestación ya causa baja de Telefónica el 29 de febrero, le va a pagar la mutua la prestación equivalente al desempleo, la que le toque, 1.225, 1.400, 1.575, la que sea. Se lo va a seguir pagando la mutua, le va a descontar el SEPE todo el tiempo que le pague la mutua y la cotización se la hace la mutua. Todo eso es la teoría y la teoría no hay ningún problema. En aquellos casos donde la baja pueda ser parte de un proceso que pueda acabar en invalidez absoluta, etcétera, pues puede que rente seguir de baja. Si no hay ninguna otra circunstancia entre medias, mejor que se dé de alta, con efecto, que esté de alta el 29 de febrero y vuelva a darse de baja. ¿Por qué? Porque estoy por ver la primera mutua que eche bien los cálculos. Lo explicaré de otra manera, pero teóricamente la ley lo dice muy claro. Pero las mutuas, digámoslo así, no tienen hábito de calcular situaciones extraordinarias de desempleo con cotización y no sé qué. Conclusión, estamos siempre después persiguiendo que hagan bien las cosas. Entonces, mi recomendación, si no tiene ningún problema, que se dé de alta, la despidan estando de alta y al día siguiente que se vuelva a dar de baja para que no la incordie el SEP, que no hay ningún problema. Bueno, de baja no tiene una situación de IT porque está en desempleo, pero vamos, que no hay ningún problema. Si no,
Teóricamente, tiene que comunicar que está de baja, se tiene que dirigir a la mutua para que la mutua pase a pagarle el equivalente al desempleo y pase a cotizarle bien, y cuando se dé de alta, pues tiene que comunicar al SEPE que fue despedida en que está dentro de los 20 días porque estaba de baja, etcétera, etcétera. Yo me ahorraría el lío. Si no tiene otra circunstancia, insisto, que esté en proceso previo de invalidez y tal, donde no es tan sencillo decirme joderte de alta, o a lo mejor jodes otra cosa. Hola. Yo quería preguntar tres cosas. La primera es, leyendo bien el comunicado que nos ha pasado la empresa, en ningún punto viene una referencia a la reversión de rentas en caso de fallecimiento de familiares. Soy de Entonces, eso supongo que en el contrato que nos pasen mañana tendría que estar comunicado, ¿no? La otra es ese contrato que nos envíen mañana, ¿cuándo deberíamos firmarlo? Entiendo que cada uno le da determinadamente lo que inicie el contrato y quiero pensar que van a ser contratos todos iguales, cada uno, o sea, que no, a ver si van a mandarle a alguien un contrato con algún detallito que falta, no sé qué, y estamos firmando pues algo que no podemos firmar. No sé si eso lo va a revisar alguien, incluso a nivel sindical, a ver qué está correcto lo que se ha acordado y darle lo que para que firmemos cada uno el modelo de contrato que le corresponde. Y la tercera y última pregunta es sobre el plan de pensiones. Me han comentado que según la ley y según está publicado en BOE, sería posible rescatar un plan de pensiones, algo genérico, a lo mejor en Telefónica, pero no es así. Se pueden rescatar los planes de pensiones desde el mismo momento en que causas baja por él, alegando el adelanto por contingencia de actividad. Me han pasado el BOE y por lo que yo entiendo, que entiendo poco, me parece que eso es posible, pero sí me gustaría que si tenéis conocimiento de si eso es así. Gracias. Lo del plan me lo dejo para el final. Primero, reversión. Efectivamente, en los 11 folios creo que no venía el archivo, creo que no me... No de viene. las primeras páginas, No viene, creo no. que no venía la reversión. En el contrato supongo que vendrá. Hay unos modelos de contrato en la intranet ya, que no sé si serán o no. Algunos de ellos un poquito mejorable alguna redacción, pero vamos, que dicen lo que dicen. En cualquier caso y para tranquilidad, el contrato puede decir misa que lo que prima es el acuerdo colectivo. Digo que lo tengamos absolutamente claro, hay jurisprudencia de todos los colores. Por lo tanto, si hay algo que no contempla, si por ejemplo el contrato no contempla que la renta es reversible, pero lo dice el acuerdo colectivo de cierre del periodo de consulta, la renta es reversible. Digo para que no haya ninguna duda. Lo suyo es que, de hecho, puede no haber contrato. El contrato es una seguridad que se coge la Telefónica, sobre todo para la cláusula de no competencia. Sobre todo. Casi en exclusiva. Casi la única importancia que tiene el contrato. De hecho, había unos debates jurídicos. El contrato se va a firmar con un sistema de firma que, dicho suave, creo que la propia empresa que lo comercializa dice que es para documentos jurídicos no sensibles, una cosa así, una cosa parecida, dice. Digo, el contrato vale para lo que vale. Tengamos claro que lo que vale es el acuerdo. Obviamente el contrato debería recoger la reversibilidad y todos aquellos aspectos, y el contrato sobre todo lo que tiene que recoger bien es la cifra con decimales de un tramo, de otro y del de la mutua. Plan de pensiones. Primera recomendación. Los auténticos especialistas en plan de pensiones están en la oficina de atención al partícipe del plan de pensiones. Yo lo que recomiendo es que os pongáis en contacto porque se saben todos esos criterios 1000 veces mejor de lo que me sepa yo. Hasta donde yo sé. La ley de planes y fondos de pensiones recogen como prestación la jubilación o la incapacidad, la percepción de una pensión. Y reconocen supuestos excepcionales de liquidez que se asimilan a alguna de las prestaciones.
Y dentro de esos supuestos excepcionales de liquidez, enfermedad grave, dependencia familiar del que dependa directamente de la persona, recogen el paro de larga duración, en los términos en los que las especificaciones de cada plan de pensiones lo establezcan. El plan de pensiones de Telefónica de España, creo que el de móviles y el de soluciones tienen otra redacción, pero lo siento, no me lo sé, pero el plan de pensiones de Telefónica de España con relación al paro de larga duración establecen que el requisito es llevar al menos un año en desempleo o 2, no me acuerdo, y que la empresa promotora, esto es Telefónica, no te pague algo que supere, no me acuerdo si es el salario mínimo o bueno, algo que lo supera a todo el mundo con la renta de Telefónica. Conclusión, la prestación de paro de larga duración en el plan de pensiones de Telefónica no es posible. Es posible porque lo establece el plan de pensiones de Telefónica, otros no. La prestación asimilada a la jubilación, si cumple los requisitos de tener 60 años, no tener derecho a jubilarte, que no lo tiene nadie, salvo que sea de un colectivo con coeficientes reductores por penosidad, y haber salido de Telefónica como consecuencia de un procedimiento de reordenación de plantillas generalizado, que es lo que pone el plan de pensiones para poder acoger a los de las bajas por convenio del 93, oferta unilateral del 94, PSI, SERES y asuntos varios. Esa la cumple toda la gente del ERE, a partir de los 60 años. ¿Que alguien lo quiere antes? Tiene la posibilidad. El plan de pensiones, desde el momento en que se cause baja en la empresa, es movilizable a otro plan. Quien vaya a movilizarlo, que se lo piense y tenga cuidado con la letra pequeña. Que el banderín de enganche de movilízalo porque te mola más es muy bonito y la letra pequeña a veces luego no es tan bonito. Y quien vaya a hacer algún juego de ingeniería de estos, que algunos incluso me han consultado, del tema de pues lo voy a dividir en dos planes, uno lo cobro en un ejercicio fiscal, otro lo cobro en otro, que tenga cuidado con los experimentos de ingeniería que luego a Hacienda a algunos no les gusta, ni le cuadra. Porque os recuerdo dos cosas. Primero, la prestación asimilada, el rescate anticipado por paro de larga duración, según tributos, es equivalente a la prestación de jubilación. Y la reducción del 40% por rescate en forma de capital está sujeto a que sea en forma de capital, esto es un solo rescate, en los 2 años inmediatamente siguientes al hecho causante. Por lo tanto, quien rescate por paro de larga duración en forma de capital, lo tiene que rescatar en los 2 años siguientes al hecho causante, que es el inicio del ERE, por una sola vez y en el límite de esos 2 años. Con lo que a lo mejor el juego de llevarme a 2 planes y repetirlo en 2 años, en el segundo año se me ha pasado la ropa. Se me han pasado los 2 años. Digo esto porque uno lee tranquilamente explicaciones de no, porque es que me ha explicado, tengo un primo en Mafre que me ha explicado que yo hago esto por aquí, esto por allí, y mira qué bien me sale. Pues hay veces que el primo en Mafre no se especializa en la materia. Y tenemos auténticos especialistas en la Oficina de Atención al Partícipe que para eso están. No sé si te ha aclarado, te he hecho más jaleo todavía, es posible, pero... Un comercial de Besinver, que es lo último que se ha puesto de moda, para ver si capta ahorro. Buenos días. Quería preguntarte sobre un tema que he sacado al principio. Yo soy del PSI del 19, cumplo los 63 el mes que viene. Estamos con la incertidumbre esa porque el simulador sigue sin salir. La semana pasada estuve en la Seguridad Social haciendo la simulación. Me dijo la mujer que me ha tenido lo mismo, me dio eso sí una tabla con esas retenciones con la ley nueva, con lo cual te haces unas sueltas, pero lo que me ha llamado la atención es que tú puedes solicitar la jubilación 3 meses antes o 3 meses después. Los 3 meses antes me cuadra, pero 3 meses después, ¿eso cómo se come? Porque la empresa te sigue pagando mientras tú no estés jubilado, sigue haciendo tus cotizaciones, y era lo que quería aclarar. A ver. La solicitud de jubilación, según la Ley General de Seguridad Social, artículo, no me acuerdo cuál es, 90 y algo me suena, pero no me hagáis caso al número, dice que tú, el día que solicites la jubilación, lo puedes solicitar con 90 días, que no son 3 meses, 90 días antes del día de la solicitud o después, o sea, la fecha de efecto de la jubilación, 90 días antes del día de la solicitud o 90 días después de la solicitud.
Yo hoy puedo solicitar la pensión para irme dentro de 90 días o puedo solicitar la pensión para irme hace 90 días. Esto, por ejemplo, ha tenido un uso espectacular. El año que se subió el 8,5 las pensiones, porque la gente se dio cuenta que en enero, aunque tuviera un mes menos de coeficiente reductor, era menos pensión que si la cogía en diciembre y le revalorizaban el 8,5. Entonces, en el mes de enero de aquel año hubo pensiones con efecto de diciembre como si no hubiera mañana. Y eso es así por ley. ¿Por qué lo he comentado antes? Porque eso es importante para quien lo tiene como tú inminente y todavía no se ha aclarado el mapa. Segunda cuestión, antes de que se me olvide. No eches los cálculos, te anticipo un cálculo que te va a salir muy bien. Nunca eches los cálculos con 24 meses, échalos con 22. ¿Por qué? Porque en la reforma de pensiones en jubilación voluntaria se empeoraron los coeficientes reductores de 24 y 23 meses de anticipación a cambio de mejorar los de 22 y siguientes. ¿Para qué? Para que Escrivá pudiera ir a Bruselas a explicar, voy a retrasar 2 meses la edad media de acceso a la jubilación anticipada. ¿Qué es cierto? Lo ha hecho. Perfecto. ¿Qué es lo que ocurre con la renta de Telefónica del PSI? Que se la sigue pagando hasta los 65 años porque es independiente de que te jubiles o no. ¿Qué es lo que ocurre con el convenio especial de la Seguridad Social? Si yo hoy comunico que me jubilo con efectos de diciembre y yo ya he pagado enero, o me jubilo en marzo, que ya he pagado enero y febrero, seguridad, una vez que me he jubilado, Tesorería General de la Seguridad Social, de oficio o a instancias tuyas, genera una devolución de las bases de cotización de los meses en los que tú ya eres pensionista y Telefónica le tienes que comunicar lo de te devuelvo esto porque me ha devuelto Tesorería. Esto es, no hay ningún problema en eso. Hay hasta 5 años, imaginaros lo que ocurre con gente que es en un pleito, que lo gana 2 años después y no sé qué. No hay ningún problema en eso. Tesorería procede a la devolución del convenio especial desde el día en que te has jubilado y Telefónica procederá a pedirte que le devuelvas ese dinero. Punto. Ten en cuenta que a Telefónica le tienes que comunicar la resolución de jubilación y a la resolución de jubilación viene la fecha de efecto. Y esperemos que en ese tiempo, a ver, eso puede servir para que ya se clarifique exactamente cómo queda el tema. Ninguna, porque las prestaciones las paga el SEPE, que es del Estado, es Administración Central. Tienes que hacer el cambio de la demanda de empleo, que eso es en el Servicio Autonómico de Empleo, pero simplemente tienes que pedir cita en la nueva comunidad autónoma indicándole que, oye, yo soy demandante de empleo en esta y me he cambiado de residencia. Hay un problema si traslada la residencia al extranjero durante el periodo de prestación contributiva de desempleo, y es que suspendes la prestación. Y en ese caso habría que analizarlo, porque la suspensión luego la puede reanudar, Telefónica no va a rehacer las rentas, es un panorama radicalmente diferente. Pero si es en España no hay problema más que ese. Hay concurrencia, se me olvidaba. A ver, en caso de que te llegaran el SEPE al apuntarte, no. En caso de que te llegara alguna oferta de empleo que pudiera ser en concurrencia, ahí es que directamente, en mi opinión, pero conviene siempre ir y que te sellen que te has presentado para quitarte jaleo. Pero en mi opinión, al SEPE le puedes explicar que no puedes acogerte a esa porque tiene unas consecuencias sobre tu renta. Consecuencias que en mi opinión resultan discutibles porque es un ERE en un PSI. Y aquí no es todo chocotaja, o sea, aquí no es todo bueno para un lado, ¿eh? Alguna cosa a lo mejor se le tuerce, pero o sea, en mi opinión. Con un añadido, sí, perdón, con un cambio sutil pero no menor que hay en la cláusula de no concurrencia en el ERE con relación al PSI. Y es que el PSI entendía por actividades propias de Telefónica las relacionadas en la Ley General de Telecomunicaciones. Y en el ERE no viene ese matiz. Con lo que en el ERE es cualquier actividad se supone que realice Telefónica, lo cual tiene un ámbito expansivo de la posible cláusula de no concurrencia no menor. Con lo que pone escrito entraría la cláusula de concurrencia. En mi opinión es discutible que en un procedimiento de despido colectivo donde cesa la relación laboral, la cláusula de concurrencia, que además expresamente según la jurisprudencia tiene que estar retribuida, tenga validez. Pero esa es una opinión, yo desde luego no voy a arriesgar mi renta en eso.
que viene es en la primera acta, en la primera reunión que hubo en el señor, creo que fue el 6, no me acuerdo. Es decir, que veo que hay poca reflejo sobre eso y preocupación por ello, porque voy a reflejar algo. Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta es con respecto a lo que pregunta un compañero, que si facturamos por debajo del salario mínimo profesional, no cotiza. Entonces, ¿verdad eso? ¿Sabéis algo de eso? ¿Que no cotiza el qué? Que no cotizas a la seguridad social. No tenías que cotizar. Como autónomo. Pero Como como autónomo, ¿te A ver. refieres? Creo que te he entendido y matices. A ver, primero, los vetados. Los vetados no tienen cambio más que los vetados que sean del 63, que se le aplica como si fueran del 64, y los vetados que sean del 67, que se les aplica como fuera del 68. Eso forma parte del acuerdo porque forma parte de un acta firmada de la Comisión de Seguimiento, parte del acuerdo. O sea, en eso no hay ninguna duda. ¿Dónde tiene que aparecer? En mi opinión tiene que aparecer en el contrato, que es donde se tiene que especificar, donde te tiene que venir la cantidad que sea equivalente al 68% de tu salario regulador y al 38% después de los 63 años. Es donde tiene que venir. Es que te tiene que venir el porcentaje que se te aplica y la cantidad. Ahora, teóricamente, ha venido, en la comunicación de despido, se supone que viene, quiero recordar yo que viene el porcentaje, quiero recordar por la mía. Y te viene el 68, te viene bien. Pues entonces, donde tiene que venir, ahí ya te viene bien, en la carta de despido, tiene que venir en el contrato también bien, pero que no hay, o sea, yo no veo un riesgo ahí, lo digo sinceramente. En el contrato, si te viene el 68% en el contrato, yo soy también del 67 y no me viene el 68, no se han equivocado, vamos. O sea, que si a ti te viene el 68, pues es que han contemplado lo de la situación de los 100 vetados. Y ahí no me ofrece duda. Por ejemplo, también viene en un acta de comisión de seguimiento que el bienio en curso que se cumpla en el año o el salto de nivel que se cumpla en el año se calcula para la renta y a mí me viene en la renta estimada. O sea, que ahí no hay problema. ¿Facturación o no facturación? A ver, diferencio dos cosas. La facturación afecta a Hacienda. Lo que afecta a la pensión es todo aquello que genere la obligación de tener un alta en la seguridad social. No, me olvido ahora de la fiscalidad. La pensión de jubilación es involuntaria si tú no tienes otra actividad, sea trabajo por cuenta ajena o por cuenta propia, que genere un alta en seguridad social. Si tú estás facturando, para poder facturar, caben dos posibilidades. Que tú tengas una sociedad de la que eres socio capitalista, pero no eres trabajador o trabajadora, que en esa sociedad no te implica el alta obligatorio en autónomos y por lo tanto estarás facturando lo que estés facturando, que a la seguridad social no le trae el país. O que tú tengas una actividad que genera legalmente la obligación de tener un alta de autónomos. Entonces, si tienes alta en el régimen especial de trabajadores autónomos, tienes un alta en seguridad social que interfiere en las condiciones de jubilación. No sé si con eso se entiende o no. Pero lo importante no es el volumen que factures o no factures. Si hay en alguna actividad, que no lo sé porque no domino eso, si hay en alguna actividad que dependiendo del volumen de facturación implica la obligación o no de alta en seguridad social, pues entonces te afecta el volumen de facturación, pero no por el volumen de facturación, sino porque implique el alta en seguridad social. La cuestión es el alta en seguridad social. La facturación te puede afectar a cómo te salga el IRPF, a cómo te salgan los cálculos de no sé qué, pero no afecta en la pensión salvo en eso. A ver, por partes. Primero, tanto los 10.000 euros de enganche a los que somos anteriores al 68, de prima de voluntariedad, como el premio de servicios prestados a los que no hubieran rescatado el derecho, a los que no rescatamos el derecho en su día. Estoy aquí soltando lo que me toca a mí también. Ya sabía demasiado. Las dos cosas, a efectos fiscales, son parte de la indemnización. ¿Por qué? Porque nacen como consecuencia del despido. Cuando el ERE del 2011, Telefónica aplicó inicialmente el premio de servicios prestados como parte de la retribución y le metió un viaje a Hacienda que le hizo rectificar todos los certificados de retenciones y las retenciones a cuenta y demás. Porque la agencia tributaria estimó que el premio de servicios prestados es parte de la indemnización. ¿Por qué? Porque no lo hubieras cobrado si no te despiden.
Porque el premio de servicios prestados no estás generando un derecho. Tienes una expectativa de derecho que se perfecciona en el momento en el que cumples el requisito. Segunda cuestión, el requisito no lo cumples a los 35 años, lo cumples a los 40 años y a los 35 si te jubilas. Pero la expectativa de derecho de activos hasta los 40 años. Tercero, ¿qué se cobra del premio de servicios prestados? Que supongo que vendrá en el momento de la liquidación o cuando venga, no lo sé. La parte proporcional de los días trabajados desde que cumpliste los 25 años con relación a los días que median entre los 25 y los 40 años. Por lo tanto, creo que contesto ya, si son años completos o no, es el número de días en relación a los días que hay en 15 años. Por lo tanto, se consideran meses y días en parte proporcional. ¿Más cuestiones? ¿Nadie? Pues vamos despidiendo. ¿Tienes algo que decir? No, yo simplemente doy muchas gracias y que en las reuniones de la sección sindical de desvinculados, en lo que me deje la actividad que voy a seguir desarrollando, donde estoy en el sindicato exactamente igual que antes, nos veremos porque pasa a ser la mía también. Evidentemente tiraremos de ti. Bueno, pues nada, muchísimas gracias a todas y a todos. Esperamos haber respondido a cuestiones.